Bien, listo. Bien, gracias. Buenas noches nuevamente. Somos el grupo 203 de estadística. El día de hoy vamos a iniciar con la unidad 2. Es un tema, pues son temas muy interesantes, muy sencillos. Eh, Probablemente muchos de ustedes ya los han practicado, ya los conocen, los han oído nombrar. Son las medidas de tendencia central y las medidas de dispersión. Vamos a ver de menos a más, vamos a ver unos ejercicios pues muy simples y si nos da tiempo el día de hoy, revisaremos, bueno, haremos parte del ejercicio que tienen que entregar para esta unidad, para esta semana. Si no nos da tiempo, el jueves, el día jueves, lo dedicaremos a hacer nuestra práctica que viene en su foro de experiencia de aprendizaje y su foro reforzado, ¿no? Entonces, pues bueno, el día de hoy es como una introducción a la unidad 2 con los temas señalados y el día jueves haremos un poquito más de práctica, trabajaremos con Excel. El día de hoy, pues avanzaremos con parte de la teoría que es necesaria. Bien, voy a ir a mi presentación. Nuevamente, bienvenidas y bienvenidos. Han llegado un poco más. Bien, solo necesito que me indiquen si se ve mi presentación. Sí, profesor, buenas noches. Ok, gracias, buenas noches. Bien, como les comentaba el día de hoy, iniciamos nuestra unidad 2. El tema es la estadística descriptiva y vamos a comenzar la exploración de datos. El tema principal de esta unidad son las medidas de tendencia central y las medidas de dispersión. Vamos a ver, las medidas de tendencia central son aquellas que describen lo que es típico en el estudio de datos. Corresponden a los valores que se ubican en la parte central de un conjunto de datos y ayudan a resumir los datos con un solo dato. Las medidas de tendencia central son la media aritmética, la mediana y la moda. Ahora, en estadística, las medidas de dispersión, también llamadas variabilidad, dispersión o propagación, es el grado en que una distribución se estira o se comprime. Ejemplos comunes de medidas de dispersión estadística son la varianza, la desviación estándar y el rango intercuartil. Bien. Vamos a ir paso a paso con las medidas de tendencia central. Iniciaremos. Bien. Las medidas de tendencia central son las medidas estadísticas que pretenden resumir en un solo valor un conjunto de valores. Representan un centro en torno al cual se encuentra ubicado el conjunto de datos. Las medidas de tendencia central más utilizadas son la media, la moda y la mediana. También se les conoce, si los ven como MTC, se refiere a eso, o las 3M, que serían las media, mediana y moda. Parece ser que si alguien llega, si alguien llegara, por favor, avísenme nada más, porque a veces cuando estoy presentando, no, no, no veo si alguien toca la campana. Bien, medidas de la tendencia central, entonces quedamos que la media va a ser el promedio, suma de datos dividido entre la cantidad de los mismos. La moda es el dato que más se repite, si son dos es bimodal, si son tres es trimodal. Mediana es el dato central, si son dos se saca media de estos, de los dos centrales. Sigamos avanzando y ahorita vamos a ir reforzando cada concepto. Bien, dentro de las medidas de tendencia central, entonces la principal o la primera tenemos la media aritmética. La media aritmética no es otra cosa que el promedio. Es el valor obtenido al sumar todos los datos y dividir el resultado entre el número total de datos. Lo vamos a expresar con esta fórmula.
X con una rayita arriba, sería la media aritmética, y va a ser igual a la sumatoria de X o a la sumatoria de todos los datos entre el número de datos, entre n. Esta sería su representación. Lo vamos a encontrar con la letra M. Y bien, vamos a empezar con los ejercicios. Vamos a hacer un ejercicio muy sencillo, muy rápido. Queremos saber el promedio de las edades de nuestras compañeras y compañeros. ¿Cuántos datos tenemos principalmente? Es importante saber. En este caso tenemos 1, 2, 3, 4, 5 edades. 5 edades que van a ser 15, 16, 14, 17 y 15. La suma de estas edades nos va a dar 77 y lo vamos a dividir entre 5, ¿verdad? Entonces, así de sencillo es sacar la media, en este caso la media aritmética, sumamos todas las edades y lo dividimos entre el número de datos, que en este caso son 5 edades las que tenemos, y el resultado va a ser 15.4 años. Así sería nuestro cálculo. A ver, tenemos otro ejemplo. Le preguntamos a un grupo de amigos cuántos hermanos o cuántas hermanas tienen. Aquí nuestro número de datos van a ser 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 datos. Y la suma de estos datos, en estos casos son hermanos, vamos a dividirlos entre 9. Aquí es importante que observen que la primera persona o el primer amigo nos comentó que tenía 3 hermanos, el segundo 1, el tercero 1, el cuarto no tiene hermanos, pero vamos a contemplar su respuesta, que es 0, como otro dato. El siguiente es 2, 2, 1, 3 y 0. Entonces, en este caso, los ceros también los vamos a sumar, aunque no van a alterar nuestro resultado, pero sí van a estar contemplados como parte del universo de la muestra para poder aplicar nuestra división. Entonces, la suma de estas edades, de estos hermanos, perdón, la suma de estos hermanos nos dice que hay 13 hermanos divididos entre 9 datos. Vamos a obtener 1.4 hermanos, sería la resolución. ¿Sale? Entonces, bueno, estos fueron 2 ejemplos muy sencillos de cómo calcular la media. Vamos a ver ahora la mediana. La mediana es el valor que ocupa el lugar central de todos los datos cuando están ordenados. El símbolo que se le da es la letra M y la letra E. M. Bien, número de datos impar, ordenar y seleccionar el del centro. Cuando el número de datos es par, ordenar y hallar el promedio de los 2 datos centrales. Vamos a ver a qué se refiere estas anotaciones en un pequeño caso práctico. Bien, tenemos el siguiente grupo de datos, son edades. Tenemos 15, 17, 14, 15 y 16. Vamos a ordenar estos datos. Vamos a ordenarlos de menor a mayor, 14, 15, 15, 16 y 17. En este caso, vamos a buscar el dato que está en el centro. Ese sería nuestra, a ver, vamos a poner este cuadro amarillo, cuadro azul en en el centro, ¿verdad? Tenemos 2 datos del lado izquierdo, 2 datos del lado derecho. El dato que está al centro, en este caso, representa nuestra mediana, ¿verdad? Nuestra mediana, número de datos impar, ordenar y seleccionar el del centro, ¿verdad? Eso es lo que hicimos. Ahorita tenemos un número de datos impar. Tenemos 5 datos. Por eso no tuvimos aquí
pues mayor problema en identificar cuál es el del centro, y fue 15 en este caso. Vamos a ver en el caso de que tenemos, en el caso cuando tengamos datos pares, tenemos las siguientes edades: 13, 15, 14, 16, 14, 15. Ordenamos, vamos a ordenar. Hay un 13, dos 14, dos 15 y un 16. En este caso, nuestros datos centrales van a ser dos, ¿verdad? Tenemos el 14 y el 15 al centro. Vamos a sacar el promedio, aplicamos pues, ya nuestros conocimientos que tenemos, sacamos la media de 14 y 15. Esto es sumar 14 más 15 igual a 29. Estoy aquí, igual a 29, y lo voy a dividir entre 2, ¿verdad? A ver, lo voy a poner aquí en rojo para que podamos identificarlo. Bien, entonces la división de 29 entre 2 es 14.5, y esta sería en este caso mi mediana, ¿verdad? En este caso, cuando es un número par. Bien, bien, hasta ahí vamos, vamos bien, no, realmente no es complicada esta parte. Vamos a admitir a Laura, que acaba de llegar. Buenas noches, Laura. Estamos viendo medidas de tendencia central. Bien, vamos con la moda. La moda se representa con MO. Y bueno, ¿qué es la moda? Es el o los valores que más se repiten. En este caso, nuevamente tenemos una muestra de datos. Supongamos que son edades. No importa ahorita tanto eso. 15, 14, 16, 15, 15 y 17. Vamos a ordenar estos datos. 14, tengo un 14, tengo un 15, dos 15, tres 15, un 16 y un 17. Aquí podemos identificar fácilmente que el dato que más se repite es 15. Por lo tanto, mi moda, en este caso, es 15. Es el dato que más se repite. Aquí, bueno, tenemos un ejemplo, el ejemplo 2, tenemos otro ejemplo. Este es el ejemplo 1, muy simple, para ir de menos a más. En nuestro ejemplo 2, vamos a ver, ya tenemos ordenados nuestros datos. Aquí ya nos saltamos el paso de ordenarlos. Tenemos un 12, dos 13, un 14, dos 15 y un 16. En este caso, como es una muestra muy pequeñita para que podamos entender fácilmente el, el procedimiento, podemos identificar que nuestros datos más recurrentes o los que más se repiten van a ser 13 y van a ser 15, de los cuales tenemos dos. Entonces, en este ejercicio vamos a tener dos modas. Cuando tenemos dos modas, le vamos a llamar bimodal, ¿verdad? Así es como nos dice la teoría, ¿verdad? Se llama bimodal, cuando tenemos dos modas, o podemos llegar a tener tres modas o más, y en este tipo de ejercicios lo vamos a llamar multimodal, si es de tres o más modas. Bien, bien, sigamos adelante. Vamos a ver. Los datos corresponden al peso de 13 alumnos. Vamos a ver de qué trata este ejercicio. Entonces tenemos en peso 42, 47, 53, 47, 50, 45. Podemos ver que es un conjunto de datos. Eh, son son 13 datos los que tenemos, son 13 alumnos. Vamos a ver qué dice nuestro ejercicio. Bien, los datos corresponden al peso de 13 alumnos. Como pueden ver, aquí lo que hicimos en el primer ejercicio, bueno, aquí vamos a hacerlo un poco más pequeño para que
podamos apreciar el ejercicio mejor. Vamos a hacerlo más pequeño. Ahí, más pequeño y más pequeño. A ver. Bien. Bueno, a ver, el primer dato, lo que hizo aquí, pues fue calcular la media, ¿verdad? Porque lo que está haciendo es sumar cada uno de los datos, la suma de cada uno de los datos nos da 607, la suma de cada edad, y se divide entre 13. El resultado de esta división, en este caso, va a ser 47, 46.69. Ese sería el resultado, sería la media. Después tenemos la mediana. ¿Qué hace la mediana? Ordenar los datos, en este caso de menor a mayor, e identificar el dato que está al centro, ¿verdad? ¿Cuál es el dato que está al centro? En este caso, tenemos 13 datos, entonces vamos a tener 3 datos de un lado, 6 datos de un lado y 6 datos del otro, ¿verdad? Entonces, así podemos identificar que nuestra mediana, perdón, es 47, ¿verdad? Entonces, aquí sería la mediana. Esto sería la mediana. Y finalmente tenemos aquí nuevamente los mismos datos ordenados de menor a mayor. Ordenados de menor a mayor. Vamos a borrar estos datitos para identificar estos cuadros. Aquí recordemos que nuestra moda se va a referir a los datos que se repiten mayor número de veces en nuestra muestra. Aquí, bueno, ya lo tenemos resuelto. Nos dice que es bimodal. Vamos a encontrar dos modas porque los datos que más se repiten, en este caso va a ser 45, que se repite 2 veces, y va a ser el 47, que también se repite 2 veces. Bien, pues eso así de simple y sencillo sería identificar y aprender a calcular mi media, mi mediana y mi moda, ¿verdad? Entonces, este último ejercicio fue de moda, ¿verdad? Perdón, Ejercicio. profesor, Sí, perdón que dime. lo interrumpa. Es que me dice que está mostrando su pantalla, pero yo no la veo y no sé si de mis demás compañeros sí vean su pantalla. Ok, podemos preguntar. eh, Profe, sí se ve la pantalla. Yo sí la veo. Sí se ve. ok, por ahí a lo mejor, sí, habíamos de hecho había preguntado y me había comentado una compañera que sí se veía. Pero bien, no sé por ahí, no sé si puedas entrar, salir y volver a entrar, compañera, a ver si se compone este detalle. De todas formas, recuerda que la clase queda grabada, ¿verdad? Para que la puedas consultar, pero esperemos que puedas eh, solucionar ahorita este detalle, a ver, porque no tampoco te tengo bloqueada, ¿verdad? Así como que, no, pues sí se ve. Reviso la grabación, entonces, gracias. Ok, Laura, sí, porque bueno, la mayoría de tus compañeros sí están viéndola, entonces, a ver, intenta entrar y salir si quieres para que podamos, puedas probarlo y a lo mejor cambiando por ahí de ventana también se pueda componer. Bien, Compañera, perdón, profesor, a mí me pasó la ocasión pasada y nada más hay que subir la barrita que se encuentra del lado derecho. Es como una ventana y sí, aparece. Yo creo que a ella le pasó lo mismo. ok, mira, ya se volvió a unir Laura. Gracias, Sandra. ¿Nos puedes comentar nuevamente, Sandra? A ver si te escuchó Laura. Sí, profesor, ya la puedo ver. Ah, Gracias. muy bien. Gracias, compañeras. Gracias. Bien. Entonces, bueno, pues estamos revisando nuestras medidas de tendencia central con con ejercicios muy simples. La intención es que, pues, quien no los haya visto en otro momento, pues los pueda entender de manera muy fácil y muy práctica.
¿sale? Entonces, la media será el promedio, la mediana será el dato central que va a estar en nuestros datos ordenados, y la moda será el dato que más veces se repita, ¿verdad? Puede ser bimodal, si son dos los datos que se repiten más en nuestra muestra, o puede ser multimodal, si son tres o más. Bien, voy a seguir, a ver, voy a seguir con las técnicas utilizadas. Vamos a ver nuestras medidas de dispersión para avanzar ahorita. Las medidas de dispersión. Para conocer con detalle un conjunto de datos no basta con conocer medidas de tendencia central. Necesitamos también la dispersión que presentan los datos en su distribución, con objeto de tener una visión de los mismos más acorde con la realidad a la hora de describirlos e interpretarlos. Vamos a ver de qué trata esto. Bien, ahora, habíamos visto que nuestras medidas de tendencia central, entonces eran la media, la mediana y la moda, ¿verdad? Y nuestras medidas de dispersión van a ser la varianza, la desviación estándar, el coeficiente de variación y el rango. Vamos a ver cada una de estas. Puede ser que sea confusa la explicación, pero vamos a verlas de manera práctica también para que puedan ustedes aprender a calcularlas. Bien. Vamos a ver. La varianza es una medida de dispersión que representa la variabilidad de una serie de datos con respecto a su media, ¿sí? Entonces van a ser estos datos en relación o con respecto a su media, qué tanto van a variar. Parece que varianza. La desviación estándar es una medida de extensión o variabilidad en la estadística descriptiva. Se utiliza para calcular la variación o dispersión, en la que los puntos de datos individuales difieren de la media. Bien, vamos a dejarlo así ahorita. El coeficiente de variación es una medida de dispersión que permite el análisis de las desviaciones de los datos con respecto a la media y al mismo tiempo las dispersiones que tienen los datos dispersos entre sí. Parece un trabalenguas, ¿verdad? Pero bueno, vamos a tener tiempo de repasar esto. Finalmente, el rango. El rango es un valor numérico que indica la diferencia entre el valor máximo y el mínimo de una población o una muestra estadística. El rango suele ser utilizado para obtener la dispersión total. Es decir, si tenemos una muestra con dos observaciones, 10 y 100, el rango será 90. Vamos a ver qué más tenemos. Bueno, en su ejercicio práctico de esta unidad, compañeras, compañeros, vamos a fabricar, van a ver ahorita las instrucciones, van a tener que construir una tabla de frecuencia. Ahorita les voy a dar nada más la teoría. Bien, una tabla de frecuencia dentro de las tablas de frecuencia, perdón. Dentro de las técnicas de estadística descriptiva encontramos las tablas de frecuencia, las que nos permiten organizar datos con el fin de mostrar la distribución general de estos y el lugar en donde tienden a concentrarse, además de señalar valores de datos poco usuales o extremos. Bien, aquí les puse una cita de una fuente, un libro, pueden checarlo o checar cualquiera de su bibliografía. Vamos a la siguiente sesión, vamos a enfocarnos en la tabla de frecuencia, cómo se construye. Ahorita, pues, nada más vamos a mencionar el concepto breve. Bien, nuestra unidad, pues, también nos va a pedir que identifiquemos algunos gráficos, como el polígono de frecuencia, que es una gráfica de frecuencias que utiliza segmentos lineales conectados a puntos que se localizan directamente por encima de los valores de las marcas de clase. Las alturas de los puntos corresponden a las frecuencias de clase. Entonces, en cada punto de cada unión de estas líneas, va a haber una frecuencia de clase que va a ir identificando, que va a ir construyendo este gráfico. Entonces, cuando vean una gráfica así, ahora ya saben que se refiere a un polígono de frecuencia. A ver, del mismo modo, también seguimos con gráficos. Las ojivas.
va a ser una gráfica lineal que representa frecuencias acumulativas, de la misma forma que la distribución de frecuencias acumulativas. Observen que la ojiva utiliza fronteras de clase a lo largo de la escala horizontal y que la gráfica comienza con la frontera inferior de la primera clase y termina con la frontera superior de la última clase. Las ojivas son útiles para determinar el número de valores que se encuentran por debajo de un valor específico. O sea, a lo que se refiere es que el punto más bajo o principal inicial tiene un punto que es el inicio de la ojiva y en la parte superior también cierra con una ojiva. A diferencia del polígono de frecuencia, si se fijan, no tiene esos puntos finales y estos puntos iniciales. Entonces aquí la ojiva es parecida, pero bueno, aquí va a mostrar más bien una tendencia. Bien, otro gráfico que deben identificar y conocer va a ser los histogramas. Un histograma es una gráfica de barras donde la escala horizontal representa clases de valores de datos y la escala vertical representa frecuencias. Las alturas de las barras corresponden a los valores de frecuencia absoluta o relativa, en tanto que las barras se dibujan de manera adyacente, o sea, sin huecos entre sí. Perdón, aquí tengo un error, porque aquí estas barritas deberían de estar totalmente pegadas, ¿verdad? Aquí nos dice el concepto sin huecos entre sí. Debe de haber un ejercicio, a ver, un ejemplo donde las gráficas no tengan estos espacios para que sea un histograma. Si ahorita encuentro uno, a ver, vamos a ver si tenemos uno a la mano. No tengo de momento uno, pero bueno, se los comparto en sus materiales que les envíe por favor de dudas, este resumen de gráficos. Bien, finalmente la gráfica de dispersión de datos apareados XY, de tal forma que cada valor de un conjunto de datos corresponde a un valor de un segundo conjunto de datos. El patrón de los puntos graficados suele ser útil para determinar si existe alguna relación entre las dos variables. Bien, pues aquí van a encontrar este tipo de diagrama, precisamente cuando hagan una comparación entre dos años, puede ser dos eventos, determinados ejercicios, y van a poder encontrar alguna relación entre cada uno de estos puntos. También puede ser usado el diagrama, la gráfica de dispersión, también se puede usar para proyectar una tendencia o un pronóstico. Bien. Bueno, con esto terminaríamos nuestra presentación del día de hoy, hasta aquí, pero todavía no acabamos, no sé. Les voy a mostrar parte de lo que vamos a revisar el siguiente ejercicio. Vamos a ver, antes de irnos, vamos a ver algo que me interesa que ustedes tengan, que vayan revisando su foro de reforzamiento, compañeras y compañeros. Vamos a ver su foro de reforzamiento. Considerando el documento PDF de la experiencia de aprendizaje, ok, vamos a ver primero. Vamos a revisar primero, entonces, vamos a revisar los dos. Foro de reforzamiento, foro de dudas. Vamos a ver. Experiencia de aprendizaje, ok. En su experiencia de aprendizaje, van a tener algunos datos. En este caso, van a trabajar su actividad con dos tablas. El grupo AC, que se refiere a agua corriente, y el grupo AG, que se refiere a agua de granja.
¿sí? Bien, considerando, voy a leer las indicaciones rápidamente. Considerando las estadísticas generadas por un invernadero, calcula las tablas de frecuencia y gráficas para caracterizar el efecto del tipo de agua en el peso de los cultivos. Bien, en un documento PDF considera la información de la unidad desarrollada, las siguientes actividades. Al terminarlas, sube tu archivo al espacio correspondiente en plataforma para que el profesor o profesora revise la pertinencia de tus respuestas. Bien, van a realizar cálculos en Excel, van a reportar una carátula, escribe el propósito de la actividad, escribe un párrafo, una breve introducción y vamos a leer el planteamiento del problema. Bien, el gobierno de la Ciudad de México responde al llamado del gobierno federal en turno para buscar la autosuficiencia alimentaria y promover el desarrollo de espacios verdes para contrarrestar la contaminación atmosférica debido a la actividad industrial y vehicular de la región. Es por eso que las zonas rurales dentro de la ciudad se han puesto en marcha un invernadero que cultiva jitomates y que recibe agua de desecho que llega de una granja piscícola. Bien, entonces vamos a tener aquí los datos. El administrador del lugar quiere conocer si este tipo de agua tiene algún efecto en el cultivo de los jitomates del invernadero. Para determinar el posible efecto en el peso de los jitomates, el administrador solicitó al biólogo responsable que, de manera aleatoria, dividiera al invernadero en dos secciones. Una sección sería regada con agua corriente, o sea, de la llave, que sería el grupo AC, y la otra con agua derivada de la granja AG. ¿Sí? El peso de los jitomates se expresa en gramos. Y bien, aquí tenemos entonces en nuestra gráfica, tenemos aquí una gráfica en su actividad. Estoy dentro de plataforma en experiencia de aprendizaje. Con base en la tabla anterior y utilizando Excel, calcula las medidas de tendencia para los datos no agrupados según el tipo de agua de riego. Bien, entonces, a estos datos, bueno, son dos grupos de datos. Aquí entonces, esta tabla está dividida en dos, nada más que aquí no se ve muy claro, pero van a calcular la media, la mediana, la moda, la desviación estándar, la varianza, el coeficiente de variación y bueno, van a realizar una captura de la pantalla de tu archivo Excel y anexarla al inciso. Bien, brevemente realiza una interpretación de los incisos A y F y compara los resultados obtenidos para los tipos de tratamientos. Bien, esto no es todo el ejercicio, compañeros. Hasta ahorita, con lo que llevamos, con lo que aprendimos el día de hoy, podríamos ya resolver hasta aquí de su experiencia de aprendizaje. Ya tendrían los elementos para resolver la media, la mediana, la moda, desviación estándar, varianza, coeficiente de variación. Lo podríamos hacer. Bueno, podrían hacer hasta moda. Ahorita les voy a dar un tip para resolverlo en Excel y la siguiente sesión seguiremos con una tabla de frecuencia para que ustedes puedan seguir resolviendo esta actividad. Sí, aquí me dicen, en el punto 5, con base en la tabla y utilizando Excel, realiza un muestreo proporcional al tamaño y reporte de las actividades. Calcula el tamaño de la muestra, calcula las mismas medidas de tendencia para datos no agrupados en la muestra. Debes repetir los mismos incisos 4A y F con datos de la muestra calculada. Realiza una captura de pantalla de tu archivo Excel y anéxala en el inciso. Brevemente realiza la interpretación del inciso 5A y 5B. Bien. Vamos a quedarnos en el inciso 4. Me voy a saltar al 6 para mostrar nada más que para analizar, para hacer un análisis para datos agrupados, requieren ustedes construir una tabla de frecuencia. FAA sería la frecuencia absoluta, acumulada, la frecuencia relativa sería FR, FRA sería la frecuencia relativa acumulada.
Bien, este punto 6 lo vamos a ver la siguiente sesión. Aquí no se me... Pueden investigarlo, pueden ir viendo algunos ejercicios. Yo les voy a compartir algún ejercicio para que puedan ustedes darle resolución a toda su actividad. Parece algo compleja, pero la verdad es que es muy sencilla. Bien, para terminar el día de hoy, bueno, pues como les había dicho, ya tengo avanzado este ejercicio. Aquí, por ejemplo, voy a borrar aquí algunos datos para mostrarles el ejercicio, cómo lo vamos a hacer. Bien, ahora estoy en Excel, estoy compartiendo un archivo de Excel donde tengo capturadas las tablas con los pesos de los jitomates según el tipo de agua de riego. Recuerden, aquí el primer grupo, el que está con el encabezado amarillo, sería el grupo de agua corriente y el segundo grupo, que es AG, sería el de agua de granja. El ejercicio que tienen que ustedes hacer sería calcular la media, la mediana, la moda, la varianza, la desviación estándar, el coeficiente de variación y bueno, en este caso yo agregué el rango como un dato extra que sería interesante pues que lo entendieran y que lo aprendieran a calcular. Es muy simple. Recuerden, rango es nuestro dato máximo, nuestro dato mínimo, la diferencia entre esos dos nos da el rango. Bien, vamos a trabajar entonces, ahorita nada más para terminar nuestra sesión, vamos a calcular la media, la mediana, la moda, la varianza, la desviación estándar y el coeficiente de variación de estos datos que tengo en la primera tabla. A ver, si yo estoy trabajando en Excel, aquí pues voy a tener, va a ser un acelerador para que yo pueda calcularlo. En Excel, yo lo que voy a hacer va a ser poner el signo de igual y voy a poner promedio. Voy a darle clic donde dice promedio y a ver, voy a ver qué pasa si selecciono esta, pues esta muestra de datos. Voy a sacar el promedio de este conjunto de datos que tengo en azul, que sería el grupo AC. Voy a dar Enter y ya tengo mi cálculo de la media. Lo hice a través de fórmula. En la parte superior pueden ver cómo el signo de medios y de igual y escribir la palabra promedio. Después en el paréntesis voy a seleccionar mi muestra de los datos que quiero yo obtener, la media en este caso. Del mismo modo, para calcular mi mediana, pues va a ser muy sencillo porque voy a poner, aquí voy a encontrar algo que dice mediana, ¿verdad? Mediana, nuevamente selecciono mis datos con los que estoy trabajando y voy a obtener mi cálculo de mediana. Bien, finalmente es importante que entendamos pues estas fórmulas, este procedimiento, porque en estadística pues vamos a trabajar con muestras muy grandes en algunos casos y pues hacerlo de manera visual o manual va a ser más complicado. Entonces pues pensemos que lo importante es entender el procedimiento, cómo se hace el proceso y ahora sí aplicar las fórmulas que son muy sencillas en nuestro Excel, ¿verdad? Bien, finalmente para nuestras medidas de tendencia central, que sería la moda sería el dato que más se repite. Vamos a escribir moda. Aquí tenemos una fórmula que nos dice moda. Vamos a seleccionar este grupo de datos y vamos a obtener que el número que más se repite es el 144, 144.6. Aquí si yo eh, a ver, si yo me dedico como a marcarlos, podría determinar cuántas veces perdón, encuentro
encuentro en esta muestra el número 144.6. Aquí hay otro, 144.6. 144 puntos, ay, otra vez se me fue. 144.6. Y bueno, creo que ya son todos los. Aquí hay otro. 144.6. Bueno, esto es pues nada más para reforzar que en este caso en nuestra moda, el dato 144.6 se repite 5 veces y es el dato que más se repitió. Bien, esto, bueno, es importante que lo repasen, que vean que puedan practicarlo en Excel, aplicar estas fórmulas a un grupo determinado, ¿no? Entonces, ahorita empezamos a trabajar con estos, nada más con este grupo de datos de manera demostrativa para mostrarle las fórmulas. Bien, del mismo modo, con nuestras medidas de dispersión, vamos a ver qué tenemos que hacer. Si yo requiero o necesito calcular mi varianza y tengo Excel, lo que voy a hacer va a ser nuevamente poner mi signo de igual. En este caso voy a poner var.s. Esta sería la fórmula que yo estaría usando. Nuevamente voy a seleccionar mi muestra de datos y le voy a dar Enter. Entonces mi varianza en este caso sería 18.8639.195. Ahora, para mi desviación estándar, que es el mismo procedimiento, voy a escribir desviación estándar punto m, desviación estándar punto m, sería la que yo voy a utilizar para este ejercicio. Selecciono mi muestra y doy Enter. Y obtengo mi desviación estándar. Bien, aquí, bueno, aquí sí a ver, vamos a borrar este dato. Así obtenemos, bueno, nuestra varianza por fórmula de Excel, nuestra desviación estándar por fórmula de Excel, y ahora finalmente nuestro coeficiente de variación. El coeficiente de variación es un dato que vamos a obtener que va a estar ligado, en este caso, a nuestra media. Entonces, para yo calcular el coeficiente de variación, voy a requerir tener siempre ya el cálculo de la media, porque aquí este dato lo voy a obtener dividiendo mi desviación estándar, que sería el número que tengo arriba, entre mi media. Y así obtengo mi coeficiente de variación. Bueno, en este caso tenemos el coeficiente de variación, lo vamos a expresar de manera porcentual. En este caso, para quitar los decimales y volverlo en una expresión decimal, voy a multiplicarlo por 100. Aquí es lo que yo hice aquí aquí lo voy a poner en verde para que vean, ¿verdad? Aquí si ustedes checan la fórmula que al ponerme, al posicionarme en este cuadrante, en esta celda, este 3.5 lo obtuve de multiplicar mi coeficiente de variación por 100, ¿verdad? Para obtener esta expresión de 3.05. Bien, finalmente, para cerrar ahora sí nuestro día de hoy, el rango, bueno, aquí mi rango lo calculamos, vamos a hacer el ejercicio, lo vamos a obtener. Aquí ya tengo mi dato, ¿verdad? 16.4. Vamos a verificar que así sea. Bien, aquí estos datos, bueno, yo ya ya avancé y ya me los traje para acá, ¿verdad? Ya me traje para acá mis datos. Ya los ordené, es importante que ustedes los ordenen. Vamos a
Vamos a verificar que así sea. Bien. Vamos a calcular nuestro rango. Estoy en Excel. Ahorita lo que hice fue copiar mis datos que tengo aquí seleccionados en azul. Me los llevé aquí, ¿verdad? Aquí ya los tengo ordenados, les voy a demostrar cómo lo hicimos. Voy a ir quitando. Bueno, vamos a borrar cada uno de estos datos para que vean ustedes cómo los vamos a ordenar en Excel. Sé que algunas de ustedes o algunos de ustedes ya manejan Excel. Si algunos de ustedes no, pues bueno, sería algo importante o interesante que pudieran ver esto. Cada uno de estos datos que tengo en mi muestra, ahora los voy a ordenar de manera vertical y les voy a dar un orden de menos a más. Excel pues nos permite hacer muchas eh, operaciones. Lo que voy a hacer es cortar, copiar, en este caso para poder ejemplificar mejor nuestro ejercicio. Entonces la muestra o los datos que tenía de mis jitomates en ese recuadro, ahora los voy a colocar de manera vertical. Eso es lo que estoy haciendo. De manera vertical estoy colocando estos datos. Finalmente, la última columna la voy a cortar y la voy a pegar aquí, ¿verdad? Aquí lo pegamos. Bien. Para calcular el rango, recordemos que nos pide que ordenemos nuestros datos de mayor a menor. Aquí Excel, entre una de sus muchas herramientas, en datos, tenemos una herramienta que nos va a permitir ordenar, ¿verdad? Vamos a ver. Si yo le doy ordenar, su principal razonamiento va a ser ordenarlo de menor a mayor. Entonces, aquí ya tengo mis datos ordenados de mayor a menor. ¿Sí? Vamos ahora, vamos a determinar nuestro máximo y nuestro mínimo. Aquí, bueno, los tengo yo acomodados aquí porque ya los habíamos calculado previamente. Voy a ocultar estas columnas para que no se me confundan. Entonces, ahorita estoy trabajando con mi grupo AC, que es lo que tengo aquí arriba. Estos datos en azul son los que ahora yo capturé, bueno, copié y pegué en manera vertical y están ordenados ahora de mayor a menor, ¿verdad? De menor a mayor. Del mismo modo, a ver, vamos a ver, para yo calcular mi máximo y mínimo, en este caso de esta muestra, va a ser muy fácil en Excel porque también tenemos una fórmula que si yo escribo máximo, me va a dar el valor máximo de una muestra. Oh, ya me perdí, ya me fui. A ver, el valor máximo de una muestra, en este caso, que tengo aquí seleccionada, ¿verdad? Entonces, estos datos que tengo aquí ordenados de menor a mayor, los voy a seleccionar después de mi fórmula igual a máximo y me va a dar un valor. 150.6 representa el valor mayor. Obviamente aquí, bueno, pues si ustedes lo ven, el valor menor es 134, ¿verdad? Pero bueno, les estoy dando el camino a través de fórmula, por si no los tuvieran ordenados. Del mismo modo, para obtener mi mínimo, vamos a seleccionar nuestra fórmula de mínimo y podemos seleccionar nuestra muestra. Aquí nos va a dar el valor inicial, el que tenemos hasta arriba, porque ya los tengo ordenados. Pero si no los tuviera yo ordenados, con estas fórmulas puedo determinar mi máximo y mi mínimo. Ahora, recordemos que nuestra fórmula para obtener mi rango va a ser la diferencia entre el mayor menos el menor, ¿verdad? Y mi rango va a ser 16.4. Este dato, aquí lo tengo también capturado, a manera de presentación, es el dato que vamos a presentar en nuestra resolución.
Su actividad que viene en plataforma me parece que no les pide el rango, pero bueno, pues es algo que pueden utilizar más adelante. Entonces, bueno, esto es parte de la resolución de la actividad, determinar la media, la mediana y la moda, la varianza, la desviación estándar y el coeficiente de variación para un grupo de datos. En este caso, es el peso de jitomates que se regaron. Los jitomates se regaron con agua corriente y vamos a obtener la media en relación al peso, la mediana en relación al peso, la moda en relación al peso, la varianza, la desviación estándar y el coeficiente de variación. Recordemos que estas últimas tres medidas son de posición y en este caso, pues aquí lo que buscan las de tendencia central va a ser poder determinar con un solo valor, pues una característica en este caso de la muestra. Bien. Bueno, este ejercicio lo vamos a repetir el jueves, vamos a hacerlo completo, lo vamos a ver completo y además vamos a construir su tabla de frecuencia. Aquí nada más le estoy dando vamos a aprender a hacer la tabla de frecuencia y dentro de esta tabla de frecuencia vamos a capturar, vamos a calcular nuevamente nuestra media, mediana y moda, nuestra varianza, nuestro coeficiente de variación y nuestra desviación estándar. Entonces, la próxima semana, bueno, perdón, el próximo jueves, será muy interesante que sigan conectadas y conectados, que no perdamos el hilo, porque se va a poner interesante. En realidad el ejercicio es muy simple. Considero que una vez que entiendan el origen de los datos, cómo capturamos estos, ahorita les di el acelerador para que lo podamos hacer en Excel y no nos detengamos en cálculos. Vamos a construir la tabla de frecuencia para el grupo AC, agua corriente, y la tabla de frecuencia para el grupo AG, agua de grano. Para los dos datos, para las dos tablas de frecuencia, vamos a capturar media, mediana y moda, medidas de tendencia central, medidas de dispersión, y con este ejercicio que les estoy ahorita mostrando, pues yo prácticamente les daría por concluida eh, la unidad 2. Estaríamos haciendo una revisión ya de los contenidos. Bien, hay otro dato que no me quiero adelantar mucho. También les va a pedir su actividad que descarguen una aplicación que se llama Minitab, ¿sí? Entonces aquí van ustedes a Minitab. A ver, vamos a ver si todavía es la misma. Aquí está. A ver, vamos a ver. Es un software de estadística gratuito. Vamos a ver si aquí está. A ver. Es un software gratuito que les va a dar una prueba gratis por 30 días. No les estoy vendiendo nada, que no vaya a parecer que yo les estoy... es parte del ejercicio. Van ustedes a registrarse, van a registrar algún correo y van a obtener una prueba, una versión de prueba del Minitab, que es un software. Este software nos va a permitir también, como el Excel, nos va a permitir construir una tabla de frecuencia, calcular mis medidas de tendencia central, mis medidas de dispersión, además de graficar. Para esta unidad, pues bueno, parece ser que nada más les va a pedir que lo descarguen y que lo exploren. En la siguiente unidad ya vamos a hacer otro tipo de actividades con este Minitab. Por eso les digo que vamos paso a paso y es importante no perder el hilo pues del curso. Entonces, después vamos a calcular con Minitab estos datos estadísticos. Van a ver que es muy fácil usar el Minitab. Hasta donde lo vamos a usar, pues lo van a entender muy fácil. Bien, por ahora me voy a quedar aquí con agua corriente.
Vamos a regresar a nuestra sesión. Voy a dejar de presentar y tenemos prácticamente 2 minutos para cerrar nuestra sesión. Quisiera escucharles si tienen algún comentario, alguna duda. El jueves, nada más para ya terminar la idea, vamos a repetir el ejercicio que ahorita iniciamos en Excel. Más bien lo vamos a hacer completo junto con las tablas de frecuencia. Estudien las medidas de tendencia central, las de dispersión, y vamos a seguir trabajando. Las escucho o los escucho si quieren comentarme algo, y si no, pues me escriben, por favor. Adelante, Sandra, Laura, Ángela, Norma, Alejandra, Carla, Eric. Bien. Por el momento, ninguna duda, profesor. Gracias. Ok, gracias, Alejandra. Ninguna duda. Gracias, profesor. De momento entendí todo. Ok. Cuando haga el trabajo, ahí sí me entran las dudas. Pero Ok. muchas gracias. Ok, al contrario, bueno, pues efectivamente, como bien comenta Sandra, creo que acaba de dar la palabra clave. Cuando hagamos nuestra práctica, pues justamente saldrán las dudas y vendrán la reflexión del trabajo. Así como lo vimos desde un inicio, así de simple, sencillo, de verdad es muy simple la actividad. Nada más no pierdan el hilo. Nos vemos el jueves. Si tienen contacto con algunos de sus compañeros que no hayan entrado, que por ahí estén perdidos, por favor, llámenlos, yo les estaré escribiendo también. Gracias, buenas noches. Gracias, profesor. Buenas noches. Gracias, profesor. Gracias, buenas Gracias, noches. profesor. Gracias. Voy a tomar la buenas foto. Gracias a todos ustedes. Voy a tomar Gracias, buenas noches a todos. tomamos la foto para terminar. No se vayan todavía, nada más tomo la foto y ya. Segundo. Ok. Bien, muchas gracias. Hasta el jueves. Descansen. Hasta el jueves. Gracias, hasta el jueves.